Hola, buen día. Buen Yo, día. profe. Perdonen, pero justo me entró una llamada, estoy en guardia hoy, así que si me entran llamadas trato de contestar y pedirles el número de teléfono o que me llamen después de la clase, así que disculpen si tengo que en algún momentito interrumpo, contesto, pero tengo que contestar, ¿sí? Bien. Vamos a ver, vamos a ponernos bien. Bueno, para aclarar dudas, el lunes que viene, que era feriado, no íbamos a tener clase, nos queda, ahora no es feriado, así que seguramente agregue una clase, porque a mí me toca responsabilidad parental, que es muy largo y generalmente no llego en una clase, así que capaz que aprovecho a dar un poquito el lunes y otro poco después el miércoles, creo que era la otra clase. A ver, espérenme un cachito que miro el... Profe, la Sí, responsabilidad parental es como es patria potestad, lo que ¿es lo antes mismo? era patria potestad, Ah, sí. Sí, sí. Esperen un poquito que miro el cronograma. Esto lo estaba por abrir cuando me sonó el teléfono, pero igualmente, oh, no lo puedo abrir desde acá. Bueno, no importa. Eh, Acá. Igualmente, tal vez modifiquemos alguna cosita de cronograma o eso, pero para mejor, ¿sí? Así que tengan presente ese lunes, que si bien no estaba en el cronograma, porque supuestamente era feriado, es probable que hagamos alguna clase. Yo después se lo confirmo bien, ¿sí? Este miércoles, nosotros creo que tenía una clase, no, tengo que tener el cronograma, pues no me estoy acordando. Sé que hay una clase práctica de análisis de jurisprudencia del doctor Lastra y hoy vamos a ver las cuestiones generales referidas al tema de las acciones de filiación, donde hay mucha jurisprudencia. Yo simplemente voy a mencionar rápidamente y después seguramente el doctor Lastra es quien desarrolle alguno de los casos, pero no he podido hablar con él para ver qué tenía pensado él armar. Y nos quedaría la última clase de filiación con la doctora Sinagra, que va a ver específicamente las acciones de filiación. Yo ya voy a hablar de cuestiones generales de las acciones y ella va a dar en detalle cada una de las acciones. Ella vieron que no utiliza PowerPoint, pero yo para facilitarles a ustedes, porque ella solía dar unas fotocopias de un cuadrito que compara las acciones, pero es como que está muy borrosa, la impresión no es muy buena, que ella me pedía que se lo suba al campus. Así que yo voy a buscar que tengo de algún otra clase o de algún otro profesor que facilite algún PowerPoint que tenga bien armado la clasificación de las acciones, ¿sí? Sí, eso se lo subo yo al campus para complementar la clase de la doctora Sinagra, ¿sí? Porque ella no usa. Si ella usara PowerPoint, obviamente subiría lo que ella me diga. Pero como ella siempre me pide esa otra, esas otras copias que están muy borrosas, tal vez les subo esa porque ya me lo pidió, pero también les voy a subir algún PowerPoint que encuentre por ahí, aunque no sean de las clases nuestras. ¿Sí? ¿Les parece? Para que les clarifique mejor a ustedes. Bien, vamos ahora a comenzar con acciones. La fotito de los que están. Bien.
en este punto, en esta instancia de filiación, en la etapa de juicio. Lo que Profe, se le Se me corta. está cortando. No. ¿Sí? De humano va a ser imposible. Profe, le anda mal el wifi. Sí. 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 Pero no te casa estaba funcionando mal, así que muy cortado, ¿me escuchan? Sí, profe, te escuchamos muy cortado. Ahora me están escuchando. Ahora te escuchamos bien. ¿Ahora me escuchan bien? Bueno, ustedes cualquier cosa, si se corta, vamos a hacer una cosa. Si se corta, lo que hacen es avisarme y vuelvo a repetir desde donde se cortó. ¿Les parece? Bien. Decía, ya estamos en esta etapa, en el momento donde pasa a ser judicial, ¿sí? Todo lo que habíamos visto anterior era extrajudicialmente en la órbita administrativa. Acá ya estamos cuando hay que iniciar un juicio de filiación, ¿sí? El juicio de filiación se inicia ante el juez competente, que es el juez del juzgado de familia, ¿sí? Un juez de familia, y va a ser competente en lugar de residencia del domicilio o residencia habitual, según su centro de vida, de la persona, ¿sí? De ahí una persona que es menor de edad, de la persona menor de edad, ¿sí? Puede ser que si son mayores de edad, ahí aplicamos las reglas de competencia generales, pero si hay un menor de edad, es el lugar de residencia, el centro de vida de la persona menor de edad. Y vamos a ver ahora las diferentes acciones. Tenemos acciones que son para determinar la maternidad, es decir, que tienden a por eso se llaman acciones de reclamación, ¿sí? Y tenemos acciones que son para modificar o extinguir esa maternidad. Y hablamos de acciones de impugnación. Cuando hablamos de maternidad, estamos hablando que ahí no distinguimos en si es maternidad matrimonial o extramatrimonial, ¿sí? Por eso dice únicas. ¿Por qué? Porque ya sean acciones de reclamación para pedir que se lo emplace en el estado de hijo respecto de una madre, o acciones de impugnación, es decir, para desplazar esa filiación. En cambio, cuando hablamos de paternidad, también tenemos acciones de reclamación y acciones de impugnación, pero estas sí vamos a distinguir si son dentro o fuera del matrimonio. Van a ver que hay acciones de reclamación, acciones sí, de reclamación de la paternidad matrimonial y acciones de reclamación de la paternidad extramatrimonial. Y respecto de la impugnación también, hay acciones de impugnación de la paternidad matrimonial y acciones de impugnación de la paternidad extramatrimonial, o como también ya se llama, acción de impugnación del reconocimiento, ¿sí? Después también van a ver, todo esto lo van a ver con la doctora Sinagra, que hay acciones de negación de la paternidad, acciones de impugnación preventiva de la paternidad, acciones de nulidad del reconocimiento también. Es decir, son varios tipos de acciones. Lo que yo en este cuadrito se las estoy clasificando simplemente. Lo que hacen las acciones de reclamación es emplazar, en el emplazamiento en el estado de familia. En cambio, las acciones de desplazamiento tienen que ver con desplazar ese estado de familia. Y el fundamento de ambas
es el derecho a conocer los orígenes, el derecho que tiene toda persona a conocer sus orígenes. Estamos dentro de la filiación biológica, no por naturaleza, no de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida. En cuanto a los caracteres, nos dice el 576, el derecho a reclamar la filiación o de impugnarla no se extingue por prescripción ni por renuncia expresa o tácita, pero los derechos patrimoniales ya adquiridos están sí sujetos a prescripción. Es decir, son caracteres del estado de, ¿se acuerdan cuando vimos las primeras bolillas, estado de familia, acciones de estado? Dentro de los caracteres de las acciones de estado está la imprescriptibilidad y la irrenunciabilidad, ¿sí? Por eso estamos hablando de estas características de estas acciones. Es imprescriptible e irrenunciable el derecho a ejercer esa acción, pero no los efectos patrimoniales. Es decir, si yo tengo que reclamar alimentos producto de esa afiliación, ese efecto patrimonial sí tiene prescripción, ¿sí? Entonces, no el derecho a ejercer la acción para emplazar o desplazar respecto del estado de familia, ese es imprescriptible e irrenunciable, pero sí las consecuencias patrimoniales de ese reconocimiento o el eventual reclamo, que vamos a ver, se pueda iniciar reclamo de daños y perjuicios por un no reconocimiento oportuno, ¿sí? Luego, inicio la acción de filiación, me emplazan en el estado de hijo, pero y puedo reclamar daños y perjuicios por ese no reconocimiento. Ese reclamo que tiene contenido patrimonial sí tiene plazo de prescripción. Otra regla general tiene que ver con el 558 y el 578. Esto ya estuvimos hablando algo la otra vez de la regla del doble vínculo filial. El 558 nos dice que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, ¿sí? Y el 578 nos dice que si se reclama una filiación que importa dejar sin efecto otra anterior, debe, sí, previo, simultáneamente, ejercerse la acción de impugnación. Es decir, que si hay un reconocimiento ya efectuado, para yo reclamar esa filiación, tengo primero que impugnar la que ya está reconocida y luego reclamar el emplazamiento de la nueva filiación. El fundamento que se hizo de este binarismo que hice ahí es por cuestiones complejas que se suscitaban después, ¿sí? Que tenían que ver con el apellido, responsabilidad parental, derecho sucesorio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Empezaron a sucederse diferentes casos de multiparentalidad. Es decir, pese a que el Código Civil ya tenía esta prohibición de doble vínculo. Y el Código Civil y Comercial lo mantiene y se continúa con esta prohibición del doble vínculo filial. Profe, se cortó. A ver, espera un poquito. Profe, se le cortó todo. Dejo de compartir. No se le ve tampoco ahora, está en negro la pantalla. Ah,
chicos, no sé cómo solucionar esto, ¿no? A ver. ¿Se cortó? Solamente se me cortó a mí. Ahí puso en el grupo de WhatsApp que se desconecte y vuelva a ingresar. Yo los escucho, ¿eh? Pero, profe, el problema es que le anda mal, o sea, como que llega un momento que va bien, se te escucha, pero después se le empieza a cortar todo y no se le, o sea, se corta, no se entiende nada. No se escucha, básicamente. Yo los Profe, escucho perfectamente. ¿Ahí me escuchan ustedes? Sí, capaz ahora que sí. capaz que con la cámara Bien. apagada va un poco Sí, mejor. exactamente, eso les iba a decir. Vamos a intentar con la cámara apagada, ¿sí? A ver, ¿se puede compartir pantalla igual con la cámara apagada? Sí, profe, se puede. Bueno, voy a intentar con la cámara apagada. Bien. Ahí lo ven, ¿no? Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a intentar así, chicos. Si no, bueno, veremos y subiremos la clase de otra manera, si se vuelve a cortar. Bueno, no sé si me escucharon esta parte, ¿sí? De la regla del doble vínculo filial, ¿sí? Esto me lo alcanzaron a escuchar. Sí, profe, se cortó cuando pasó de diapositiva. Pasé de diapositiva, perfecto. Cuando empezó con la Con jurisprudencia de... Exactamente. Bueno, los hechos que en sede administrativa se daban antes de la reforma del Código Civil, se resolvían en sede administrativa porque tenía que ver con cuestiones del registro civil, ¿sí? Hubo varios en La Plata, hubo en Ciudad de Buenos Aires. Los hechos, cómo se generaban, era generalmente pareja de mujeres casadas, ¿sí? Junto con un hombre, amigo de ellas, ¿sí? Que a través de inseminación artificial casera, ¿sí? ¿Cuál es la inseminación artificial casera? Cuando no se va a un laboratorio, sino que una de las mujeres tiene relaciones con este hombre que es amigo, pero que no es pareja de ellos, y concibe un niño, y ese hijo lo que pedían era que sea reconocido por los tres, es decir, como hijo de dos madres y un papá. También se dieron casos a la inversa, ¿sí? Dos hombres que eran pareja y una mujer que era amiga, la que ponía el vientre, ¿sí? Pero luego, no es que era una subrogación de vientre porque se desligaba esa mujer, sino que todos piden tener vínculo filiatorio con ese niño, ¿sí? En este caso, se resolvieron en sede administrativa como una cuestión del fundamento, era algo medio tiradito de los pelos, porque decían que era para evitar el desgaste jurisdiccional, sabiendo que la justicia les iba a hacer lugar, entonces, y como no había no había prohibición, como no estaba regulado el tema del doble vínculo filial, lo autorizaba. Cuando el Código Civil y Comercial lo establece, esta prohibición de doble vínculo filial, porque antes lo que decía el código anterior, decía que si se iniciaba una acción de reclamación, debía previamente iniciarse la de impugnación, pero no estaba como prohibición el doble vínculo filial. El Código Civil y Comercial lo establece como prohibición. Entonces ahí necesariamente hay que pedir, ya no se puede resolver en sede administrativa,
y hay que pedirlo judicialmente, que es el estado en que estamos ahora. Ahí yo les puse 3 fallos, hay uno de Mar del Plata del 2017, ¿sí? El más reciente, no sé si el año pasado ha habido alguno, ha habido otros fallos en otras provincias, pero el que yo tengo más presente es el tercero, ¿sí? Que es el de Tucumán, ¿sí? Este caso que yo les comenté la otra vez, de Juli, esta chiquita Juli. Pero bueno, en estos casos, el del juzgado de familia de Mar del Plata, la situación era también así, eran 2 personas, hombres, que eran pareja, y había una mujer que también había concebido a ese niño, y solicitaban que ese niño tenga vínculo filiatorio con los 3, ¿sí? El juzgado de familia de sucesión y sucesiones de Tucumán lo que hace es también, era un padre reconociente, había un padre biológico que luego se presenta solicitando la impugnación de la filiación del padre reconociente y la reclamación de su paternidad. Y la niña, la niña tenía vínculo con ambos, ¿sí? Vínculo afectivo. Cuando se la cita, se la escucha, la niña pide que ella quería seguir, para ella eran sus 2 papás. Entonces le hace lugar declarando la inconstitucionalidad del 558 y estableciendo la triple filiación. Lo que se cuestiona acá, porque las partes no habían pedido la inconstitucionalidad. La jueza lo hizo de oficio, en contra del principio de congruencia. Entonces hay críticas referidas a estos, diciendo que la jueza no debería haber pedido de oficio, que igualmente lo podría haber resuelto de determinada manera, pero bueno, yo después en la clase pasada, en la última filmina, les puse los links de las críticas a favor y críticas en contra de la inconstitucionalidad de oficio. Entonces, lo que dicen en general todas estas resoluciones, hay más fallos también. Si quieren ustedes buscarlo, genial. Si alguno aparece con alguno más reciente del año pasado. Lo que tienen en cuenta todos estos fallos es que debe resolverse, más allá de la prohibición del código, a la luz del principio de los principios constitucionales y convencionales, por lo que los establecidos en el 75, inciso 22, y que el Código Civil y Comercial en los artículos 1 y 2 nos dice que son fuente, por lo tanto se debe reconocer en estos casos igualmente este doble vínculo. Esto estamos hablando en situaciones donde hay de filiación por naturaleza, no estamos hablando en técnicas de reproducción humana asistida, son todos casos de filiación por naturaleza. Vamos a prueba. Bien, con respecto a las pruebas en los juicios de filiación. El artículo 579 nos dice: las acciones de afiliación se admiten toda clase de pruebas, incluidas las genéticas, es decir, principio general, toda prueba, cualquier clase de prueba. Lo primero que tiendes a pensar, el ADN, antes no había ADN, pero ahora sí tenemos ADN, entonces el ADN ya está. Bueno, vamos a ver que no es tan así, ¿sí? Se admiten toda clase de pruebas, incluidas las pruebas genéticas. Las pruebas, otra cosita con respecto. Las pruebas genéticas empezaron más o menos a utilizarse hace 20 años, un poquito más de 20 años, un poquito más, 30 años, vamos a 30 años, sí. Al principio, por eso a ustedes les parece muchísimo 30 años, les puedo asegurar que 30 años a mí me parece que fue ayer. La vida se pasa, cuando ustedes son todos ahí jóvenes, les parece que falta un montón, 30 años se te pasan volando cuando querés acordar, por eso me quedé helada, dije, 30 es un montón, pero sí.
Bueno, antes no teníamos prueba de ADN, teníamos había otras pruebas biológicas, ¿sí? Pruebas, hubo muchos tipos de pruebas en los procesos de filiación antes de que apareciera el ADN, se descubriera el genoma humano y el ADN. Teníamos pruebas de, me acuerdo, se llamaba antropomórfica, uno que era por los rasgos de la cara, que a veces uno, muchas veces pasa que ve a un niño y está reclamando la filiación de un padre y dices, ¿qué vas a hacer ADN? Es igual, es idéntico. Bueno, esto que uno dice es idéntico, es la prueba que existía antes, una de las pruebas que era la antropomórfica, ¿no? Los rasgos similares. Después, la prueba de histocompatibilidad, que tenía que ver con una prueba de los tejidos. A través de los tejidos se determinaba, todos eran pruebas que no determinaban la certeza de esa filiación con esa persona, pero descartaban en el caso que no fuera. Lo mismo la prueba de sanguínea, que no me acuerdo ahora el nombre, pero era con el análisis de sangre, lo que descartaba era cuando no era hijo. No establecía la certeza de que si fuera hijo de alguien, sino si no era hijo. Cuando se descubre el genoma humano, se descubre toda la cadena de ADN es el ácido desoxirribonucleico, que es como una cadena en espiral, ¿sí? Donde todos los seres vivos tienen una secuencia de ADN, en esa cadena, que no me acuerdo ahora cómo se llamaban los componentes, los eslabones de esa cadena. Esa prueba, cuando se descubre para probar la filiación, es la prueba que nos da certeza, ¿sí? El 99,99% de certeza respecto de un vínculo filiatorio. Pero no es que es la única, sino, como les digo, hay muchas pruebas biológicas. El código lo que no solamente todas las pruebas genéticas o biológicas, sino que cualquier otro tipo de prueba. ¿Qué pruebas? Y las pruebas que conocemos comúnmente de los medios probatorios, prueba documental, prueba testimonial, ¿sí? Y prueba de presunciones, que ahora vamos a ir viendo. Que pueden ser, que dice acá, el cartelito, que puede ser decretadas de oficio o a pedido de parte. Ante la imposibilidad de efectuar prueba genética de alguna de las partes, los estudios se pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado. Ahí tenemos otro tipo de prueba, es decir, primero cualquier medio probatorio. Segundo, prueba con los parientes hasta el segundo grado, ¿sí? Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valorará la negativa como indicio grave a la posición del renuente. Tercer punto, no se puede hacer con las partes, no se puede hacer con los parientes. Si hay una negativa de una de las partes a realizarla, el juez deberá ponderar esa negativa y ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Bueno, acá lo que les decía de la prueba de ADN, bueno, falló el viejo en 2010, pero da el tema de la certeza. Entonces, ¿qué tenemos? Prueba genética, ¿sí? Vamos al ADN, lo que nos da lo más fácil, lo que nos da más certeza. No se puede hacer al ADN por determinadas circunstancias porque las partes se niegan. Prueba a los parientes, ¿sí? Hasta el segundo grado, estamos hablando de parientes por naturaleza, tiene que haber consanguinidad, obviamente, ¿sí? No se puede hacer, o se niegan los parientes a realizar, ¿cómo se va a tomar esa negativa? Como indicio grave. Y ahora vamos a desarrollar este puntito de los indicios graves. Pero también, principio general, se admite otro tipo de prueba. Esto es súper importante, ¿sí? Otro tipo de pruebas. Testimoniales, testigos que vengan, se presentan y digan, sí, yo sabía que eran novios a la época de la concepción, o no eran novios, pero yo sabía que tenían algún tipo de relación sentimental, o no tenían ningún tipo de relación, pero yo sé
que tuvieron algún encuentro casual porque, no sé, tengo un departamentito y me lo pidieron para pasar la noche, qué sé yo. Es decir, prueba testimonial, prueba documental, importantísimo, fotos, cartas, ¿sí? No sé, cualquier tipo de prueba que aporte. Prueba con medios electrónicos, esto no está previsto, por eso es amplio la terminología en cualquier medio de prueba, porque no está el código en forma taxativa sin una enumeración, porque siempre pueden aparecer cosas que antes no existían. Los medios electrónicos, los mensajes del WhatsApp, antes no eran prueba, ahora son prueba. El Facebook e Instagram, todo lo que es redes sociales, son medios probatorios también. Entonces, también se admite. Y dos cosas importantísimas que las tenemos en el 585 y el 584. La convivencia a la época de la concepción. El 585 nos dice que si estas partes, los progenitores, estos presuntos progenitores, se prueba que hubo convivencia en la época de la concepción, es prueba de presunciones, hace presumir esa paternidad. Es súper importante esta prueba de presunción, es una presunción legal, ¿sí? Que se establece que si hubo convivencia a la época de la, no del nacimiento, ahí no nos interesa, a la época de la concepción, hay presunción, ¿sí? De filiación. Y el 584 también nos dice que si hubo posesión de Estado, también es prueba de presunción. Si siempre lo traté como hijo, aunque no fui al registro civil, tenemos tantísimos casos de gente que no ha ido al registro civil a efectuar el reconocimiento, pero a ese hijo lo trata como ese hijo porque sabe que es su hijo. Él sabe que es su hijo, pero nunca fue al registro, el chico sigue con el apellido de la madre, y así transcurre su vida, pero no, yo sé que es mi hijo, pero me colgué, o por determinadas circunstancias, fue una vez, no me atendieron, estaban de paro, después no tenía plata para el colectivo, y pasa la vida, y después me colgué y nunca fue a hacerlo, pero no hay ningún inconveniente entre ellos porque lo reconoce como hijo. En ese caso, de si hay posesión de Estado, también se presume ese vínculo filiatorio. Todo me va a servir como prueba, no me da certeza, ¿sí? No me da certeza. Para que haya certeza tengo que ir o hacer el reconocimiento o iniciar algún tipo de las acciones de filiación. Estos me sirven como prueba para demostrar esa filiación. ¿Estamos? Pero son muy importantes este tipo de estas pruebas comunes. ¿Por qué? Porque nos van a servir. ¿Y por qué nos van a servir? ¿Qué pasa si se niega a someterse a las pruebas genéticas? ¿Sí? Y acá son diferentes supuestos que pueden llegar a darse. Y vamos a ver cuál tiene nuestro código ahora. Bueno, ahí ya lo tienen escrito. Cuando la negativa es tomada como indicio, que era el sistema que teníamos antes de la reforma del Código Civil, no lo decía el Código Civil, ¿sí? Porque en la época ni de Vélez, ni después cuando se reformó el Código, como con la 23.264, no existía la prueba biológica, ¿sí? Entonces, no lo decía el Código, lo decía la Ley 23.511. La Ley 23.511 es una de las primeras leyes cuando se instaura la democracia, porque fue la que creó el Banco de Datos Genéticos. Esta ley que crea el Banco de Datos Genéticos por el tema de las pruebas biológicas respecto de los desaparecidos, ¿sí? Esta ley es la que establece que la negativa a realizarse prueba biológica implicaba un indicio en contra del renuente. Pero era un simple indicio, ¿sí? Es decir, que al ser un indicio, si ustedes cuando estudiaron
prueba de presunciones en derecho procesal, van a recordar que, si lo están cursando lo van a ver, para formar la presunción judicial, ¿sí? La presunción judicial se debe formar con indicios, ¿sí? Y estos indicios deben ser graves, precisos y concordantes para que se arme la presunción judicial, la prueba de presunción judicial. Acá, cuando en la que teníamos en la 23.511 nos decía que era un indicio en contra del renuente, entonces debía necesariamente ser acompañado con otro tipo de pruebas, porque no me alcanza solo el indicio, ¿sí? Necesito ese indicio acompañarlo con otras pruebas, por eso tan importante eran todos estos medios probatorios que hablé recién, porque si yo iniciaba un juicio de filiación y solamente ofrecía como prueba la pericia de ADN y el demandado se negaba a la pericia de ADN, yo pierdo el juicio. ¿Por qué? Porque no aporté, no me basta solo con el indicio en contra, porque necesitaba tener otras pruebas. Otros sistemas dicen la negativa, otros sistemas jurídicos dicen no, la negativa es presunción en contra del renuente. Entonces ahí ya es, al ser prueba de presunción ilegal, porque lo establece una normativa, me sirve para probar esa paternidad y acá no tengo que aportar otras pruebas. Ya es prueba la sola presunción de esa negativa. Otros sistemas jurídicos dicen, no, la no admisión de la negativa, es decir, no puede negarse, es obligatoria la prueba genética, ¿sí? Debe ser compulsivamente obligado y si no llevado con el auxilio de la fuerza pública a realizar la prueba genética. Cuando se reforma el código, se sostuvo esta discusión, es decir, teníamos posturas que era la mayoría, ¿sí?, de la doctrina, que decía que la negativa debía tomarse como presunción. ¿Sí? Nosotros teníamos la legislación anterior que tenía la negativa como indicio. La mayoría de la doctrina decía debe tomarse como una presunción, es decir, no hace falta otro tipo de pruebas. Otro sector de la doctrina decía no, debe ser compulsivo, ¿sí? Porque es prioritario. Había jurisprudencia que de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires que también sostenía esta postura. No debe, recuerdo un voto del doctor Pettigiani, ¿sí? Decía, debe ser compulsivamente. ¿Por qué? Porque es prioritario el derecho a la identidad, ¿sí?, más que la defensa en juicio. Minutito que me están llamando. Ya vuelvo, ¿eh? Ahí volví. ¿Dónde tengo la...? No me deja compartir ahora. ¿Ustedes están viendo el Power o me están viendo a mí? No, profe, no está el power. Ay, pero es que ahora quiero compartir pantalla y no me deja.
Quizás es otra persona el host. Puede ser por eso. Ah, ¿y cómo hicimos hoy? Ah, no, no, no. Sos vos, profe. No sé por qué no puede entonces. ¿Cómo debería ser, no? Acá me aparece, cuando yo pongo compartir pantalla, me aparece un cartelito que dice, un participante puede convertir a la vez. O si no, varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Voy a poner esa opción, pero tampoco me deja. Ahí, ahora sí. Ahí, qué sé yo. Ahí está. Bien. Entonces, otros decían, no, debe ordenarse compulsivamente y obligatoriamente la realización porque es prioritario el derecho a la identidad. Los que dicen que no se puede obligar son sobre todo los penalistas porque dicen que tiene que ver con el derecho a la defensa en juicio, que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y obligarlo a hacerse la prueba biológica implicaría declarar contra sí mismo. Entonces, los penalistas sostenían que no puede obligárselo. Lo que había dicho la Corte de provincia de Buenos Aires, y hay un sector de la doctrina que sostenía que sí, que es prioritario el derecho a conocer los orígenes y el derecho a la identidad, y que entonces sí debe ser obligado. ¿Qué es la solución que finalmente quedó plasmada en el código? La que sostiene que la negativa al sometimiento de la prueba biológica crea un indicio grave, no un simple indicio como decía la 23511, un indicio grave, es decir, casi como la prueba de presunción, es como casi llegando a la prueba de presunción. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué establecieron lo de indicio grave? ¿Sí? Porque la diferencia entre indicio e indicio grave, ya esto medio lo dijimos, ¿sí? Cuando es indicio, tiene que ver con que es necesario aportar otras pruebas. En cambio, cuando hablamos de indicio grave, ya estaríamos pudiendo formar la prueba de presunción. Después, otra de las cuestiones es decir, está bien, perfecto, se admite esta prueba de presunción, pero ¿nos da certeza sobre la identidad? No. Lo que nos va a dar es que el juez va a poder dictar sentencia en contra de quien se negó a realizarse la prueba y va a emplazarlo, emplazar esa afiliación, pero vamos a saber si verdaderamente hay vínculo filiatorio. No, no sabemos porque nunca se hizo la prueba de ADN. Y con respecto a la compulsibilidad, ahora vamos a ver lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en Vázquez Ferrá, ¿sí? Que fue, llegó a la Corte Suprema por la cuestión penal. Ahora vamos a ver, pero se resolvió que tiene que ver con el derecho de familia también. Bien, entonces, el Código Civil, como decía, no toma ninguna de las tres posturas, sino que adopta esa cuarta postura. Es decir, que al hablar de indicios graves, ¿sí? Nos está diciendo que es como si fuese la presunción, ¿sí? Es decir, no se necesita, no va a ser necesario aportar, o no va a ser obligatorio, como si fuese un indicio simple, aportar otras pruebas, ¿sí? No se necesita de materia obligatoria aportar otras pruebas. Pero si se cuenta con esa otra prueba, mejor. Es decir, nos va a servir para fortalecer esa negativa y acercarnos a la verdad biológica. Por eso no se está, ¿y por qué no se puso presunción y punto? Si no va a ser obligatorio el aportar otras pruebas. Porque justamente lo que se quiso es que se trate de buscar la verdad biológica, ¿sí? Es no solamente con la negativa me es suficiente para presumirle en contra y fallar, dictar una sentencia, emplazando un vínculo filiatorio cuando en realidad no tengo la certeza. Me estoy
basando en una posición jurídica, una solución jurídica, ¿sí? Entonces, al establecer el código indicio grave, lo que me está posibilitando no es obligatorio acompañar otras pruebas, pero si bien están, mejor. Es decir, si puedo aportarlas, por eso lo que yo enfatizo tanto, si tengan el día de mañana iniciar un proceso, un juicio de filiación, ofrezcan la prueba de ADN, pero ofrezcan otras pruebas también. Si no la tengo, bueno, si no la tengo, no importa, el juicio no va a pasar como antes, que se me caía y perdía el juicio. El juicio va a prosperar igual, pero para poder intentar lograr esa verdad biológica, acompañemos otro tipo de pruebas, ¿sí? Bueno, lo que no hace es el código es bloquear la posibilidad de que la conducta renuente del demandado sea un obstáculo para la determinación, porque antes teníamos eso, es decir, se negaba, yo no aportaba otra prueba, era un obstáculo, eso es lo que venía diciendo. Y tratar de buscar la verdad biológica acompañando otro tipo de pruebas. Bien. ¿Qué es lo que dijo, también continuando con la respuesta a estos interrogantes que teníamos recién? ¿Qué es lo que nos dijo la jurisprudencia en Vázquez-Ferrá? Vázquez-Ferrá, lo que sostenía, Vázquez-Ferrá pedía un juicio penal por apropiación ilegítima, ¿sí? De esta chica Vázquez-Ferrá, que ahora no me acuerdo el nombre, Lucía era, creo que era Lucía. Había un juicio penal por apropiación indebida. Se ordenaba la pericia biológica y no, si bien hubo un reconocimiento por parte de los padres de esta chica, de los apropiadores, en realidad eran de esta chica Vázquez-Ferrá, ellos hubo un reconocimiento de que había sido apropiada, pero la joven no se negaba a hacer la pericia de ADN porque ella consideraba que eran sus padres, ella les tenía un afecto, y si ella se hacía la pericia de ADN, implicaba que a esos padres no eran reconocientes porque no había habido un juicio de filiación, pero estos padres apropiadores se iban a tener una condena penal. Entonces ella no quería que se los condene penalmente a ese padre, por eso se negaba a hacer la pericia de ADN. ¿Qué es lo que dicen la jurisprudencia? Dice, nada impide que el juez pueda ordenar la utilización de métodos no invasivos, tales como el allanamiento y secuestro de cepillo de dientes, cabello, para lograr la prueba de ADN. Ahora voy a explicar esto, ahora vamos a ver cómo venía la cámara. Estas medidas no vulnerarían el derecho a la intimidad de la persona involucrada, puesto que no implican una invasión corporal, como lo sería la extracción de sangre compulsiva. Así lo sostuvo la Corte Suprema de Naciones en relación a la compulsividad de las pruebas genéticas en el ámbito penal. Ahora vemos, este es el resultado, pero ahora vamos a ver qué dijo la Cámara. La Cámara de Apelaciones confirmó lo resuelto en primera instancia, ¿sí? Dispuso retener los documentos filiatorios de Evelyn, no era Lucía, no sé por qué se me metió Lucía, de Evelyn Vázquez-Ferrá, y ordenó la realización de la prueba hemática, la prueba de sangre, a fin de determinar su verdadera identidad con el auxilio de la fuerza pública en caso de que no prestara su consentimiento. Es decir, la Cámara de Apelaciones compulsivamente dijo, no, vamos a ordenar la prueba de identidad en forma compulsiva, y inclusive con el auxilio de la fuerza pública si ella se niega. Evelyn recurre, ¿sí? Presenta un recurso ante la Corte, y ella fundamentaba esto en que esta compulsividad violaba el derecho a la intimidad, a la integridad física, psíquica y moral, a la dignidad, a la vida privada, que era inadmisible la intromisión del Estado en la esfera de su intimidad, ¿sí? Y sobre todo a la integridad física porque la obligaban a la extracción de sangre. Ella decía que este examen iba a servir de prueba en contra de las personas que la criaron. ¿Por qué? Porque se los iba a condenar, y ella tenía un afecto con ellos, y que no se respetaba su dignidad, porque ya ella era adulta,
a mantener inalterables sus afectos. Ella sabía que eran apropiadores, porque aparte ellos confesaron, los padres, pero ella tenía una relación afectiva que no quería que los padres sean condenados por esto. Y que no le interesaba momentáneamente conocer su origen biológico. La acción, me olvidé decirla, las había presentado una de las abuelas, ¿sí? Las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué es lo que dijo la Suprema Corte? La Suprema Corte dijo que Suprema Corte no, perdón, acá está mal, fue la Corte Suprema, no fue la Suprema Corte, era caso federal, no es Suprema Corte, después lo arreglo, acá dice CJCCS, no al revés, es CS como tiene que decir, Corte Suprema, la Corte Suprema de Nación, dijo que la negativa de la persona mayor de edad a prestar a su cuerpo elementos de este sean utilizados para extraer elementos de prueba que posibiliten la condena penal de aquellos a que la ley autoriza, tienen el amparo del 163 del Código Penal, que prohíbe admitir denuncias de descendientes contra ascendientes consanguíneos, salvo que el delito haya sido ejecutado contra el denunciante o contra la persona cuyo parentesco con este sea más próximo que el que lo liga con el denunciado. En que acá no era Evelyn la que inició la acción, ¿sí? Porque en ese caso sí podría habilitarse esa acción. Acá la acción, como dije, la habían iniciado las abuelas, la abuela en realidad de esta chica, la abuela biológica de esta chica. Y continúa la Corte, que ni siquiera se aprecia la necesidad de examen sanguíneo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué obligarla compulsivamente si simplemente con que ir y buscar elementos, como decía hoy, el cepillo de dientes o un peine donde haya pelo, ¿sí? También se puede, y eso no es invasivo, ¿sí? Ni atenta contra la integridad física, ¿sí? Bueno, acá habla de la confesión, que ambos procesados habían confesado, ¿sí? Que la medida no es proporcional, pues debería ser realizado sobre una persona a la que por la fuerza se le estaría obligando a hacer quien aporte pruebas para que se pueda llegar a la condena de aquellos a quienes su conciencia le indica proteger. Es decir, se le está obligando a algo que ella quería protegerlos, ¿sí? Entonces, la Corte, al resolver esto, resuelve, bueno, nada impide que el juez pueda ordenar la utilización de métodos no invasivos, tales como un allanamiento y secuestro de cepillo de dientes, ¿sí? O un peine o lo que fuese. Estas medidas no vulneran el derecho a la intimidad de la persona involucrada, puesto que implican una invasión corporal como sería la extracción de sangre, ¿sí? Entonces, con respecto a la compulsividad, esto es lo que falló la Corte en Vázquez Ferrer, ¿sí? Esto, fíjense que es anterior al código. Ahora, el código lo que nos dice, al ser indicio grave, yo puedo, no hay obligatoriedad, no puedo compulsivamente obligarlo, igual hay un sector de la doctrina, la doctora Herrera, por ejemplo, sostiene que deben ser compulsivas, ¿sí? Pero lo que hoy tenemos en el código es que no es posible esta compulsividad, pero sí podemos aportar otras pruebas. Bien, después tenemos diferentes supuestos que les puse ahí, pero ustedes después lo ven, pero así seguimos. Cuando se niega el propio hijo, hay un caso del 2018, ¿sí? Donde en este caso un hombre reconoce un bebé, ¿sí? Sabía que no era un hijo, esto se llama reconocimiento complaciente, cuando alguien es común que suceda, es común que sucede, que alguien se pone en pareja con una persona que ya tiene un hijo, el cual no fue reconocido, ¿sí? Y la gente le dice, bueno, yo le voy a dar mi apellido, ¿sí? Porque nosotros tenemos hijos comunes y para que tengan todos el mismo apellido, yo le voy a dar el apellido. La gente cuando después viene a la consulta y uno le dice, pero eso es delito, porque usted está en una sustitución de estado civil. La gente abre los ojos así y dice, ¿cómo delito? Si yo lo hice por el nene.
¿cómo va a ser delito? Por eso en derecho de familia se habla de reconocimiento complaciente. Hay buena fe, no es que alguien lo hace dolosamente para sustituir una filiación, sino que lo hace de buena fe. Por eso hablamos de reconocimiento complaciente. En este caso, el hombre había reconocido de forma complaciente a este bebé de 10 meses de vida, el chico ahora tenía 14 años, su madre lo había abandonado, había desaparecido, y quedó a cargo de este padre reconociente, ¿sí? Se inicia el proceso penal por delito de supresión de identidad, ¿sí? No se sabía quién era el padre biológico, la madre no había tenido relación, él estaba a cargo de este padre reconociente. Y en este caso, el chico se niega a someterse a la prueba genética porque él lo que argumentaba es que se queda sin ningún tipo no tenía vínculo con sus padres biológicos, sus progenitores biológicos, y si se condenaba a este padre, él también iba a quedarse sin ningún tipo de vínculo filiatorio, entonces porque se iba a quedar sin nada. Entonces, en este caso también se le hizo lugar a esa negativa del propio chico. Bien, negativa del presunto progenitor. Bueno, acá les puse un fallo, pero mejor ejemplo que tenemos fue el caso del Diego con el que tuvo con la negativa él se negó, fue con Dieguito Fernando, en el caso de Maradona, tuvo la negativa en el proceso en Italia, pero yo no sé cómo es la legislación italiana, pero sí sé que se lo condenó el otro hijo, el que es italiano, el hijo de Sinagra, ahí también la negativa se la consideró presunción, y en ese caso se lo condenó y se quedó emplazado en estado de padre, y con Dieguito Fernando, me parece que pasó algo así también. Con Dieguito, acá, que hubo la negativa, se lo consideró, pero ahí se habían aportado otras pruebas, aparte ahí era la prueba de convivencia con la madre, era pública, así que se pudo aportar también pruebas y se lo condenó, y es padre de Dieguito Fernando, que después lo requiso y empezó a tener vínculo, igual que a la otra chica, esta Hanna, también. Pero bueno, para sacarnos del caso Maradona, que ahora está en otro tema, veremos cuando en sucesiones después, si hay algún tipo de sentencia que nos pueda servir hasta los fines académicos, pero veremos. Hoy por hoy acá les puse otro fallo, ¿sí? Que en este caso una mujer internada en un psiquiatra queda embarazada, la curadora inicia reclamación de filiación contra el enfermero, ¿sí? En primera instancia se rechaza la acción porque solamente teníamos la negativa de este enfermero realizarse la prueba genética, ¿sí? La Suprema Corte interpreta la misma postura, ¿sí? Fíjense que la Corte, en un caso la Suprema Corte primero había hecho lugar al derecho a la identidad, y luego reitera que dice que no, que es solamente un indicio. ¿Qué es lo que hace la Corte Suprema de Nación? Dice que la conducta reprochable del demandado se escuda solo en la negativa, sin proporcionar ninguna aclaración sobre la conducta que se le atribuía. Es decir, se negaba porque se negaba, no es que argumentó que esto era invasivo con su integridad física ni nada. Entonces ahí lo que hace la Corte dice, frente a dichos impedimentos objetivos y a la garantía de amplitud probatoria reconocida por la Ley 26485 de protección integral a las mujeres, el Superior Tribunal debió examinar con mayor exhaustividad las alegaciones, esta es la crítica que se le hace al fallo, ¿sí? Exhaustaciones de la actora que luego, lejos de resultar escasas, complementaban el indicio derivado de la negativa del demandado a la realización del estudio biológico, evitando que aquel pudiera constituirse en el árbitro del litigio con solo asumir la actitud prescindente y cancelando la nueva chance de prueba certera. Acá lo que hizo la Corte es perdió la oportunidad,
como dice acá, de diferenciar e interpretar la diferencia entre indicio e indicio grave. ¿Sí? Acá no lo hizo la Cámara, pero sí lo hizo en el año 2016 la Cámara de Apelaciones de Mendoza. La Cámara de Apelaciones de Mendoza, sí, en una situación similar de negativa del demandado, lo que nos dijo esto del indicio grave, que después lo tomamos, es decir, que no se necesita por sí mismo la prueba, ya teníamos código nuevo, ¿sí? Que no se necesita obligadamente que se aporten otras pruebas cuando es indicio grave, sino que me alcanza con esa prueba. Pero si aparecen otras pruebas, mejor. Después tenemos supuestos que nos da el código cuando la negativa es de otros interesados. Si el 579, que dice ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética, alguna de las partes, los estudios se pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado. Y obviamente los más próximos mejor. Y en caso de fallecimiento del presunto padre, se puede utilizar material genético de los progenitores de este, es decir, de los abuelos, o exhumarse el cadáver, que el juez es el que deberá valorar. Lo que el Código Civil no ha dicho es qué pasa si se niegan estos parientes, ¿sí? Nada dijeron, con lo cual la doctrina lo que ha dicho, esa negativa tiene el mismo valor que la negativa del demandado, es decir, también debe considerarse indicio grave. Bueno. ¿Qué más puse acá? De Santo Tomé, bueno, no importa, seguimos otra jurisprudencia. Vamos a las consecuencias, ¿sí?, de esa falta de reconocimiento, ¿sí? Se puede reclamar daños. Acá yo voy a ir brevemente, simplemente para que sepan, no me voy a detener, creo que les puse algunos fallos de daños, ¿sí? Pero bueno, simplemente el artículo, no voy a preguntar el tema de fallos, pero sí sepan lo que nos dice la ley, qué es lo que se puede reclamar, ¿sí? En virtud de una sentencia condenatoria de filiación donde se emplaza, ¿sí?, esa filiación, ese hijo puede solicitar reparación del daño, ¿sí? No solo, vamos a ver que no solo, pues, diferentes cuestiones patrimoniales, no solamente reparación del daño, sino que también va a poder otras consecuencias patrimoniales como reclamar alimentos. Bueno, acá quienes tienen que legitimación y eso, tema de daños, si a alguno le interesa, yo por eso les puse la filmina, les puse fallo si quieren preguntar, pero sepan que es posible la reclamación. Después el tema del monto, ¿sí? Si se puede morigerar el monto del daño. Lo dejo para que lo lean ustedes. Reclamo como la madre cuando es la que reclama y daños en relación al niño. Con alimentos. Alimentos, ustedes ya vieron, creo, alimentos, algo entre parientes, y ahora después van a ver con el doctor Lastra alimentos cuando vean responsabilidad parental en respecto de los hijos, así que van a hablar también de los alimentos provisorios que se puede pedir durante el proceso de filiación, es decir, aún antes de que me emplacen como hijo, es decir, antes de la sentencia, durante la tramitación del proceso, se pueden pedir alimentos provisorios, ¿sí? En este caso, a veces se pueden pedir inclusive antes de iniciado el proceso, a veces en la etapa extrajudicial, donde se están reclamando, a veces se intima extrajudicialmente a uno como abogado, puede mandarle, viene su cliente que quiere reclamar una afiliación, envía carta documento al otro citándolo al demandado,
eh, para ver si quiere hacer el reconocimiento voluntario. Y la gente muchas veces dice, sí, sí, yo lo hago, pero si antes me hago el ADN, porque yo quiero tener certeza. Todo esto extrajudicial. Entonces, mientras hay uno, le va a decir, bueno, perfecto, esperamos al ADN, pero mientras tanto, tiene que pasarle alimentos provisoriamente. Si se niega, ahí sí se pueden reclamar judicialmente estos alimentos provisorios. Acá sí hay plazo. Recuerden que dijimos la reclamación de las acciones es imprescriptible, pero las cuestiones patrimoniales sí tienen plazo. El juez establece por cuánto plazo, ¿sí? Y los fundamentos, bueno, tiene que ver con la perspectiva constitucional de esta necesidad alimentaria. Lo que no es necesario es, a diferencia de los parientes, que es necesario, para uno cuando reclama alimentos entre parientes, tiene que probar la necesidad del alimentado. Acá no es necesario probar la necesidad del alimentado, obviamente. Si está reclamando un alimento provisorio porque el hijo es menor de edad, es la obligación inherente al ejercicio de la responsabilidad parental. Ay, otra vez, tengo que cortar. Minuto. Bueno, no sé dónde está el audio, así que minutito. Hola, Centro de Protección. Sí, soy yo. ¿Ya podés? ¿Te puedo? ¿Quién habla? Ah, Fernanda. Fernanda, ¿te puedo llamar en media hora? Dale. ¿Vos seguís con el mismo teléfono? Perfecto. Dale, te llamo en media hora. Bien. Estaba... que en el caso de los alimentos provisorios no es necesario probar la necesidad. Bien. Bueno, también algo de jurisprudencia, puse acá. Con el tema del porcentaje. Eso, bueno, lo van a ver con Gustavo cuando vean alimentos en relación a los hijos. ¿Por qué? Porque es muy común que la gente, cuando vienen a consulta, te dice, a mí, yo lo único que quiero saber, ¿qué dice la ley? ¿Cuánto es lo que legalmente me tiene que pasar? Porque se confunden con los embargos civiles y comerciales, que se establece, hay un porcentaje mínimo. En materia de alimentos en relación a los hijos, no hay, la ley no establece ningún porcentaje, ¿sí? La jurisprudencia ha fijado un 20%, pero esto no es absoluto, ¿sí? Es más, se critica cuando aquellos jueces que lo establecen como porcentaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada caso es diferente, porque son diferentes las necesidades del alimentado y el caudal económico del alimentante, ¿sí? No tiene por qué necesariamente ser un porcentaje generalizado, porque cada caso tiene sus aristas, tiene sus ribetes y tiene sus circunstancias absolutamente diferentes. Entonces, cuando hay aquellos jueces que lo establecen como porcentaje, está mal, no corresponde, ¿sí? Porque queda como algo generalizado cuando hay que ver cada caso en particular, ¿sí? Pues no es lo mismo un bebé que un chico adolescente, y los gastos, las necesidades son diferentes. Acá otro fallo les puse, pero bueno, esto se los pongo a título informativo, pero no es que les vamos a preguntar estos fallos, así que tranquilos. Bueno, ahí finalizamos. Yo voy a ver si pongo video ahora de nuevo, porque me molesta que no me vean. Mientras, si no se corta. Bien, ahí alguien me había puesto, ¿para estudiar esto lo puedo leer de Zanoni? No, porque Zanoni no está actualizado. ¿Quién me lo puso? Antonella. Antonella, ¿dónde estás? No la veo ahora. Bueno, no.
porque Zanoni no está actualizado, salvo que en estos últimos meses haya salido una edición actualizada del manual de Zanoni, sí, pero no, por Zanoni no. Pero tienen los manuales de Herrera, Chechile, está perfecto estos temas, de Solari también, están perfectos. Así que todo esto lo pueden estudiar en la bibliografía para estudiarlo, para estudiar el tema, ¿sí? No les vamos, ya les digo, no sé qué va, no quiero tocar mucho el tema de jurisprudencia, no sé si va a hablar de triple filiación, Gustavo, o si va a tocar a Octavia Murillo, que es para técnicas de reproducción humana asistida. Después le voy a preguntar y veremos. ¿Qué dice, profe? Los alimentos provisorios pueden pedir como una diligencia. Exactamente, exactamente. Eso es lo que estaba mencionando, como diligencia preliminar, cuando inicio generalmente se presentan las dos cosas a la vez. Pero se puede pedir antes inclusive alimentos provisorios. ¿Por qué? Porque estoy esperando, porque se niega a prestármelo y yo estoy esperando que sí extrajudicialmente accedió a hacerse la prueba de ADN, pero mientras llega el resultado del ADN, porque a ver, si yo lo hago en forma privada, en un laboratorio privado, es relativamente, en una semana ya tengo el resultado. Pero cuando la gente no tiene medios suficientes para poder pagar un ADN en forma privada, se puede hacer gratuitamente, pero hay que pedir turno a la oficina pericial de la Corte. Entonces, esos turnos a veces demoran un par de meses. Entonces, mientras tanto, puedo pedir alimentos provisorios. Si se niega, lo puedo pedir judicialmente, aunque todavía no haya iniciado el proceso, porque accedió a hacerse el ADN. Lo que pasa es que no tengo el resultado. ¿Alguna otra preguntita? Después con Isabel van a ver bien acción de reclamación, que son, como les dije, matrimonial y extramatrimonial. Tengan en cuenta con el tema de las acciones quiénes son los legitimados para iniciar la legitimación activa, legitimación pasiva. Cuando caducan, bueno, ahora todas caducan al año. Antes en el código anterior teníamos diferentes plazos de caducidad, ahora todos caducan al año, ¿sí? Salvo para el hijo, que para el hijo no tiene plazo de caducidad. Pero bueno, yo les voy a buscar entonces un PowerPoint, pero no le digan, pobre, porque ella me manda esas copias, pero no se ven nada y están de re difícil lectura, que yo se las voy a subir también porque ella me lo pide, pero después como le subo también unas minas de PowerPoint para que lo tengan, ¿sí? Así que bueno, después les avisamos si el doctor Lastra va a dar la clase o les mandará para hacer algún trabajo práctico, eso no sé, les avisamos. Y les confirmo, en el transcurso del día de hoy les confirmo, pero casi seguro que el lunes hay clase, pero les confirmo bien, así veo si hay que modificar algo del cronograma, pero no quiero modificar mucho tampoco, ¿sí? Lo más probable es que yo desdoble la clase de responsabilidad parental. Bueno, finalizamos entonces justito, a tiempo. Muchas gracias, Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Ahora Hasta luego. Bueno, Hasta luego. hasta luego.